Hola, bueno, vamos a empezar hoy con el tema de trastornos hipertensivos asociados al embarazo. Bueno, este tema es muy importante porque es una complicación obstétrica frecuente, tiene una prevalencia sostenida, es decir, se ha mantenido igual en los últimos 10 años, aunque ha tenido incremento en algunos países de bajo desarrollo como México, ¿no? Y toda Latinoamérica. El pronóstico varía mucho de acuerdo a muchas cosas, ya que este rango de enfermedades no se sabe bien qué es lo que los provoca, cómo aparecen y cómo se van a complicar. Existen ahora marcadores bioquímicos e inmunológicos que nos pueden ayudar a predecir cómo se va a comportar y qué tanto se va a complicar. Pero realmente no podríamos decir así como de, pues esta se va a hacer así y esta así, pasado. Va a depender mucho del seguimiento que se le dé a la madre y por eso es muy importante el control prenatal. Entonces tiene una incidencia del 6 al 8% de todos los embarazos en México. Es la primera causa de morbimortalidad materna y es la segunda causa de mortalidad perinatal. En cuanto a su clasificación, tenemos cuatro entidades, que es la hipertensión gestacional, la hipertensión crónica o hipertensión pregestacional, la preeclampsia, que se puede convertir o evolucionar a eclampsia y síndrome de HELLP, y la preeclampsia superpuesta a hipertensión pregestacional. Obviamente aquí, bueno, ya vamos a las definiciones, y en la hipertensión gestacional, pues es aquella que aparece por primera vez a partir de la semana número 12 del embarazo y persiste hasta 12 semanas después del embarazo. Eh, Propiamente pues no tiene síntomas y esta misma puede quedar como secuela hipertensión crónica si persiste por más de 12 semanas después del parto. A su vez también existe algo que se llama hipertensión transitoria del embarazo. Bueno, esto más bien el nombre que tiene es hipertensión transitoria porque pues, se quita después del embarazo. Pero si no, pues ya se queda como una hipertensión crónica. Y pues normalmente cursa con síntomas muy inespecíficas y puede que evolucione, si no se controla, a preeclampsia. La preeclampsia es la aparición de hipertensión arterial, sistémica y que se puede acompañar de muchos síntomas. No, antes o hasta hace todavía 2 años se tenía en la definición que tiene que haber proteinuria y alteraciones en otros laboratorios. Sin embargo, hoy día es la presencia de hipertensión y puede ser edema, proteinuria eh, o algunos otros síntomas como náuseas, vómito, mareo, presencia de fosfenos, presencia de acúfenos. Entonces todo esto se puede acompañar y cualquiera de estos acompañado de la hipertensión es o ya se denomina preeclampsia. Y existe con signos de severidad y sin signos de severidad. Cuando hay signos de severidad es cuando empieza a haber dato de falla en algún órgano blanco, como puede ser riñón, sistema nervioso central, eh, corazón, entre otros. Entonces, eso es lo que nos da datos de severidad. Y cuando no hay estos datos, quiere decir que es una leve. Y la eclampsia es cuando a la preeclampsia se le agregan convulsiones. Y esto es muy peligroso porque generalmente de aquí evoluciona o el daño que tiene sobre el sistema nervioso central es fatal, ¿no? Ya una mujer con preeclampsia tiene un muy mal pronóstico. Además de que se sigue evolucionando, se puede complicar con algo que se llama síndrome de HELP, que en sus siglas, la H que es de hemólisis, la E y la L es de liver enzymes o enzimas hepáticas, la LP quiere decir low platelets, que es bajas plaquetas o trombocitopenia. Y aquí ya la mortalidad es muy muy alta y pueden o no tener, y en esta ya se acompaña de proteinuria. Por eso ustedes, si alguna vez han estado en algún
en algún embarazo en el que la paciente o la familia refiere que tiene hipertensión gestacional, se les pide siempre que van llegando con dolores o algún problema con el embarazo, se les pide siempre un ego para revisar si no tienen proteinuria. Y cuando la hipertensión pues ya existe, pues ya tenían el diagnóstico de hipertensión arterial sistémica y pues ya no se embarazó. Y existe también la preeclampsia hiperpuesta a hipertensión arterial sistémica crónica, que pues ya habíamos visto, ¿no? Que es la mujer, tenía hipertensión, se embarazó, siguió evolucionando y empiezan a aparecer signos de preeclampsia, que ya habíamos comentado cuáles son. En cuanto a la fisiopatología principalmente va a ser una mala, va a ser por una falta de la irrigación. Aquí ahorita se los voy a poner en un mensajito animado. Y aquí lo que pasa es que, digamos, cuando se empieza a placentar, cuando vimos el tema de placentación, lo que nosotros habíamos visto es que está aquí el endometrio, se pega el cigoto y empieza aquí a desarrollarse, ¿cierto? Y estos aquí empiezan a formarse unos vasitos que van penetrando hacia adentro. Y ahora que ya han penetrado esos pequeños vasos, ya vamos a ver la vista macroscópica, van a buscar o van a encorcharse y van a formar algo que se llaman arterias, van a buscar unirse con las arterias espirales, que son ramas de las arterias uterinas. ¿Para qué? Para posteriormente formar la placenta y de ahí darle la irrigación al bebé que está acá, ¿no? Ahora, aquí, ¿qué es lo que sucede mal o qué es lo que no permite que esto suceda de manera adecuada? En todas estas células que se van diferenciando son células endoteliales que van a invadir la capa interna. O sea, aquí lo que sucede, vamos a ver un corte lateral. Aquí lo que vemos son estas células que están adentro de un vaso gigante, ¿sí? Pero aquí entra en contacto el vaso de la madre y el vaso de la madre y el vaso del producto, ¿sí? Entonces aquí estas células van a ir invadiendo poco a poco parte de los vasos de la madre, ¿sí? Entonces cuando empiezan a invadir, a veces lo que sucede es que no hay una adecuada invasión, por lo tanto los vasos no se forman de manera adecuada e empieza a haber una insuficiencia de flujo hacia la placenta. Entonces aquí empieza a haber una isquemia fetoplacentaria que lo que va a causar es que pues le va a mandar una señal al corazón para decirle no me está llegando suficiente aporte sanguíneo. Entonces el corazón, ¿qué va a hacer? Pues va a empezar a incrementar su frecuencia cardíaca y a su vez también van a incrementar las resistencias arteriales periféricas. Y esto en total nos va a dar un aumento en la tensión arterial. Y esa es a grandes rasgos la teoría más aceptada de la preeclampsia. Sin embargo, pues no se sabe bien qué es lo que está, bueno, de la hipertensión gestacional, pero propiamente no se sabe qué es lo que sucede, ya que esta también se conoce como la enfermedad de las teorías. Entonces, porque hay muchas teorías con respecto a ella. O sea, hay una teoría inmunológica, hay una teoría de estrés oxidativo, pero con la que más se ha aceptado y la que más evidencias tiene a favor es la de la isquemia fetoplacentaria, que es lo que les expliqué ahora. Entonces, aquí es lo que les estaba explicando igual. Entonces, está en el embarazo normal, pues va invadiendo adecuadamente y se forman los vasos bien, que es lo que tenemos de este lado. ¿Qué es lo que tenemos de este lado? Pues aquí se forman los vasos de manera adecuada, entonces el flujo va a ser constante. Sin embargo, en la preeclampsia hay algún evento inmunológico, algún evento que no se conoce qué es lo que pasa o qué es lo que
hace que el endotelio no pueda invadir y pueda formar vasos con buen calibre. Entonces, ¿qué es lo que va a haber? A la placenta va a haber una perfusión menor. Entonces, al percibir esto el feto, tiene que buscar una manera en la que pueda recibir todo este aporte sanguíneo, y esto es elevando la presión de perfusión, y esto es incrementando la tensión o la presión con la que va a empezar a irrigar todos los órganos, causando una hipertensión arterial sostenida. Y como estos vasos pues no se van a volver a formar y van a mantenerse así, pues va a ser un círculo vicioso que va a propiciar que aparezca esta enfermedad. Entonces es una mala invasión de las arterias espirales, y esto es lo que se causa, y va avanzando y causa la liberación de factores solubles que van a tratar de aumentar la formación de vasos, que es el SFLT y la endoglina, ¿no? Que son los marcadores bioquímicos que nos hablan de la probabilidad de desarrollar preeclampsia. Entonces, pues es lo mismo, ¿no? La fisiopatología, lo que les estaba explicando. Y a su vez también esta fisiopatología a veces se ha pronunciado que hay un estado de hipercoagulabilidad, y que probablemente por eso sea que las plaquetas se vuelven más adheribles y se empiezan a pegar en los vasitos chiquitos y empiezan a causar pues empiezan a trombosar vasos muy pequeñitos, y eso es lo que hace que se desarrolle el síndrome de HELP. Como les digo, no se sabe bien qué es, pero se ha encontrado de todo: disfunción endotelial, problemas en las alteraciones en las células inmunológicas, como los asesinos naturales o las células T, incluso a un aumento de un perfil de las células del sistema inmunológico hacia algo más pues agresivo, o más reactivo, por así decirlo. O sea, tiende a ser más un perfil inflamatorio. Un factor protector, pues no hay como tal un factor protector, aunque pues se cree que ya, o sea, que sean hijos del mismo padre es un factor, o sea, del mismo padre y de la misma madre, es un factor protector. Y los factores de riesgo son los de casi todas las otras enfermedades nulíparas, que tengan a edad muy joven o a edad muy avanzada, que hayan tenido preeclampsia o hipertensión gestacional en embarazos previos, eh, que haya largos periodos intergenésicos entre embarazo y embarazo, eh, el que hayan sido concebidos por inseminación artificial, que tengan diabetes gestacional o que hayan tenido diabetes gestacional en otros embarazos, que sean obesas, sí, casi con los que vemos en las demás enfermedades del embarazo. Y entonces todo esto nos lleva a que hay un aumento a la sensibilidad hacia la angiotensina 2, y por lo tanto hay una hipertensión que también desarrolla una disfunción endotelial y prolonga un estado de hiperreactividad a la angiotensina 2, que es un vasoconstrictor y aumenta la presión arterial sistémica. Factores genéticos, pues igual ya lo hemos visto, es muy importante la presencia de alteraciones en el cromosoma 12 para el síndrome de HELP, que son que tiene genes en esa parte que producen angiotensinógeno, óxido nítrico sintasa endotelial, que la empieza a producir de manera inadecuada y empieza a producir disfunción endotelial, al igual que otras proteínas que son encargadas de la adhesión plaquetaria. Ya esto igual era lo que estábamos platicando ahorita. Y las manifestaciones clínicas. En las manifestaciones clínicas casi siempre lo que vamos a encontrar, o lo más clásico, es la proteinuria, pero no es lo único. Como les comenté previamente, actualmente se considera que puede ser cualquier otro síntoma, como dolor de cabeza, fosfenos, acúfenos, dolor abdominal, en- y presencia de edema, taquicardia. Todos estos síntomas ya nos hablan de una preeclampsia severa.
y aquí están, ¿no? Que son dolores de cabeza, alteraciones visuales, dolores en epigastrio, náusea, vómito, disminución en la producción de orina, disnea, dolor torácico, eh, que haya menor cantidad de líquido amniótico en la cavidad del producto, eh, y que haya estados o datos de alteración mental. En cuanto a los paraclínicos, lo que más debemos de revisar siempre son las enzimas hepáticas, el número de plaquetas y y eso es lo que nos debe de preocupar más, porque eso nos habla de que se empieza a desarrollar un síndrome de HELP. A su vez también es muy importante la presencia de proteínas en orina, porque eso habla de que la presión es tan alta que se empieza a causar que en la barrera eh, de los glomérulos se empieza a filtrar proteína. Y también hay presentaciones atípicas en las cuales pues pueden pasar con síntomas muy inespecíficos, pueden acompañarse de nefritis lúpica, pueden iniciar antes de la semana 20 y también que pueden avanzar con antes de o después de la semana 20 con síndromes de preeclampsia grave. ¿Y cuáles son las características clínicas o fisiopatológicas de los sistemas que se van a ver afectados? Pues principalmente el cardiopulmonar va a ser que hay una vasoconstricción consistente, hay un aumento o una reactividad vascular incrementada a vasopresores, puede haber edema, que es como algo de lo que se da, de que siempre se tiene que revisar, edema facial y edema en miembros pélvicos. Hay un aumento en la función cardíaca, sin embargo no hay insuficiencia cardíaca. Hay edema pulmonar, es decir, empieza a aparecer como congestión en los pulmones, en las placas de tórax. En cuanto al renal, empieza a disminuir la producción de orina y empieza a haber proteínas en la orina también. Esto de por sí es porque durante el embarazo la tasa de filtración glomerular disminuye porque hay un aplastamiento por el desplazamiento de los órganos sobre las venas y arterias que irrigan al riñón, y esto causa ya de por sí una falla, una disminución, una alteración en la filtración glomerular. En cuanto a las hematológicas, pues lo más bien lo que se tiene que estar revisando es lo de la adhesión plaquetaria. Como les había comentado, cuando las plaquetas bajan demasiado, empieza a causar que haya una coagulación por consumo de factores, y esto provoque microtrombos que van a condicionar la destrucción y alteración de varios sistemas, que posteriormente pues las repercusiones más graves son sobre el sistema nervioso central y sobre el sistema cardiovascular, que pueden producir infartos y y alteraciones mentales como la falta de irrigación hacia el sistema nervioso central, que posteriormente nos va a condicionar que haya falla y pérdida de la función sistémica. O sea, esto puede llevarlos a la muerte inclusive. En cuanto a la hepática, pues principalmente lo que va a causar va a ser coagulopatías. Ya esto es lo que estamos hablando del sistema nervioso central, que es lo que puede causar. Y en cuanto al feto y a la placenta, pues lo más peligroso es la restricción del crecimiento intrauterino, que es RCIU, que haya disminución en la cantidad de líquido amniótico producido, que haya desprendimiento de placenta y que haya un aumento de producción de perfusión de las arterias uterinas. También se ha asociado sobre el feto que es más probable que desarrollen enfermedades de tipo cardiovascular en el futuro. El diagnóstico, ¿cómo se hace? Pues los criterios diagnósticos son principalmente las mediciones de las presiones y que se encuentre la presión arterial sistólica por arriba de 140 y que haya presencia de proteinuria. Pero como les dije, no es a fuerza lo de la proteinuria, sino que también es importante que se revisen los otros síntomas que se pudieran presentar. Y bueno, pues ya habíamos visto que lo más importante es
estar evaluando constantemente cómo va evolucionando, si empiezan a aparecer síntomas y si solo es la hipertensión. ¿Por qué? Porque esto después puede tener condicionantes sobre el sistema, sobre la madre y el producto. Y de hecho esto es una urgencia que se tiene que solucionar y la preeclampsia se determina o acaba cuando se lleva a cabo el parto o el nacimiento por cesárea. Y siempre se tiene que tener revisión de estos laboratorios de control y también cuando ya llega al trabajo de parto. Generalmente estos que ya tienen el diagnóstico de preeclampsia se extrae al producto por medio de cesárea, aunque si la paciente está estable y no hay algo que lo contraindique, se prefiere el parto natural. Y cuando llegan las pacientes con alteraciones, con la presión arterial alta y alguno de los síntomas que ya hemos platicado, es el famoso código Mater por la gran morbimortalidad que tiene sobre la madre y el producto. El tratamiento principalmente se va a basar en en un tratamiento preventivo, y aquí casi siempre se da medicamentos que no sabemos realmente cómo es que funcionan, pero sirven para prevenir que siga avanzando. Se llaman tratamientos profilácticos. En este caso, lo que principalmente les dan a las pacientes que ya tienen el diagnóstico son suplementos de calcio, suplementos de vitamina C y ácido acetilsalicílico. Todos estos tres se ha visto en la bibliografía que tienen la capacidad de evitar que esta enfermedad siga avanzando. Y pues ya estarla revisando es lo más importante, que tenga su cita, su control y que ella en su casa también lleve una como bitácora de si ha aparecido algún síntoma. Ya una vez que la madre ha llegado a las 30 semanas de embarazo, se prefiere o se va a buscar que si aparece alguno de los síntomas, de acuerdo a la gravedad o severidad de estos casos, se va a llevar al parto o más bien se va a llevar a la interrupción del embarazo para llevar a cabo el nacimiento y con esto acaben los síntomas y evitemos la mortalidad tanto del producto como de la madre. Como les comentaba, lo más importante es el seguimiento con el laboratorio para nosotros estar revisando que no aparezca el síndrome de HELP, porque ya con el síndrome de HELP ya el pronóstico es muy muy malo para los dos, me refiero al producto y a la madre. También parte del tratamiento que se da es la aplicación de antihipertensivos, pero como se trata de un embarazo, se suelen utilizar solamente 3 antihipertensivos, que es el labetalol, el nifedipino y la hidralacina, que son como los seguros en el embarazo. También se puede utilizar o se ha utilizado la alfa-metildopa, y por eso es que es muy importante también seguir investigando este tipo de enfermedades, porque no sabemos bien como cuál es el mejor tratamiento y nos basamos mucho en cuál es el más seguro en vez de cuál es el mejor. Bueno, sí se han hecho estudios para ver cuál es mejor con respecto a otro que reduzca la mortalidad y todo eso, pero no hay uno como especial para la preeclampsia, porque como no sabemos cuál es la fisiopatología o qué es lo que está causando todos estos problemas, pues por eso no se sabe. Y de hecho también hay estudios en los que se evalúa el uso de estatinas, el uso de dosis más altas de ácido acetilsalicílico, el uso de inhibidores de la ECA, ya estos son más modelos experimentales, pero en los que se obtienen buenos resultados para revertir la enfermedad. Sin embargo, por eso es que hace falta mucha investigación al respecto de esta enfermedad. En conclusión, con los resultados o de los estudios que ha habido para la aplicación de antihipertensivos, es que no se sabe si hay realmente un beneficio para la hipertensión leve o moderada durante el embarazo, que hay una reducción de que siga avanzando la enfermedad hacia una hipertensión grave y que no hay pruebas para saber cuál antihipertensivo es mejor. Pero todo esto se basa en que no sabemos realmente cómo se está produciendo la enfermedad. Y bueno, aquí les enseño cuáles son
los fármacos que se utilizan principalmente es la betalol, nifedipino, alfa-metildopa e hidralazina. Se pueden utilizar diuréticos, pero con los que se encuentran mejores resultados es con la hidralazina y con el abetalol, y son los que se prefieren usar siempre. Igual el alfa-metildopa. Y también cuando se tiene que dar algún tratamiento de profilaxis anticonvulsiva, es decir, para evitar que evolucione a preeclampsia. Este principalmente se basa en el sulfato de magnesio y también en la aplicación de antiagregantes como la aspirina. Pero si a pesar de la utilización de estos medicamentos profilácticos avanza a preeclampsia, el manejo principalmente es evitar que haya broncoaspiración, estar con una monitorización muy estrecha, que haya aporte de oxígeno de 8 a 10 litros por minuto, que se empiecen a utilizar anticonvulsivantes como la fenidilantoína y el sulfato de magnesio para evitar nuevos ataques, aunque también se pueden utilizar barbitúricos. Pero lo que realmente va a llevar a la madre a que todo esto termine es el término del embarazo, ¿sí? La resolución del embarazo. Y luego, si esto se sigue complicando, pues va a evolucionar al HELP, que ya habíamos visto qué es lo que significan las siglas. Y aquí, pues, aquí es súper peligroso porque aquí generalmente la madre muere por alteración, por coagulopatías o por alteración del sistema nervioso central. Y aquí la mortalidad es más hacia la madre que hacia el producto. Y lo que ustedes van a ver en los códigos Mater es que siempre, siempre, siempre la prioridad es la madre. Por eso se llama Mater y no Iger, o como se diga hijo en latín. Entonces es muy importante revisar cuáles son los niveles de plaquetas y que en estos pacientes que ya entran con códigos Mater se tengan tipados y cruzados concentrados de plaquetas para pasar, no, sí, sí, plaquetas para pasarle a la madre en caso de que nosotros empecemos a notar un descenso en los niveles de las mismas. El código Mater es algo muy importante porque es una coordinación de todos los servicios que hay en el hospital y que se tienen siempre para las mamás que vienen con estas condiciones. Porque lo que más puede pesar en un hospital es la muerte de una madre, y eso grábense en su cabeza. Siempre las mamás, créanme que son súper importantes en los hospitales, pero súper, súper importantes. Entonces, ya que se ha tenido, siempre se busca tratar de mantener las plaquetas en esos niveles, ya sea con estos perfiles, y llevar a la estabilización de los valores hemodinámicos y el estado de alerta de la madre. Eso siempre es súper importante para el manejo de la eclampsia. Pues les encargo que de tarea, para que ustedes vean cómo se debe de ir manejando y se les quede mejor, en vez de leérselos acá, que transcriban estos flujogramas en sus libretas, por favor. Eso sería la tarea que ustedes tienen. Igual, de todos modos, si no los alcanzan a ver aquí, me avisen y se los mando al grupo para que de ahí los copien, para que sepan o tengan idea de qué es lo que se hace, cómo se va diagnosticando y cómo se va manejando cualquiera de estos problemas. Y pues muchas gracias. Ya saben que cualquier cosa que necesiten o duda que les surja, me pueden mandar mensaje. Que les vaya muy bien, cuídense y hasta luego.